A continuación vamos a ver la simbología de gráficos. En este caso tenemos la simbología de gráficos pastel, simbología de gráficos barra, columna y simbología de gráficos apilados. Bien, los gráficos de barra, columnas, gráficos de barras apiladas y gráficos de sectores o circulares pueden representar grandes cantidades de datos cuantitativos de una manera llamativa. Un gráfico es un tipo de gráfico estadístico que representa datos. Puede utilizar gráficos como simbología multivariante en ArcGIS Desktop para mostrar diferencias cuantitativas entre atributos, donde cada parte del gráfico va a representar un valor de atributo que contribuye al conjunto general completo de los valores. Puede utilizar la simbología de gráfico como entidades de puntos, líneas o polígonos. En general se decide representar datos con gráficos cuando se tiene una serie de atributos numéricos relacionados comparables. Por ejemplo, acá tenemos la simbología de gráficos, en este caso de pasteles o pie. Los gráficos circulares sirven para ilustrar cómo contribuyen las partes individuales a un conjunto completo. Son útiles solo cuando existen unas pocas categorías, en este caso menos de 30. Los gráficos circulares muestran el tamaño proporcional de los valores a comparar, esto en función de la suma de dichos valores, representando cada sector el valor de un campo en concreto. Es muy útil cuando se desea realizar una comparación de datos de variables distintas. Por ejemplo, acá en el mapa hemos comparado, en este caso, la población de hombres y mujeres y hemos aplicado la simbología de gráficos de pastel. Como podemos ver, la diferencia entre hombres y mujeres es pequeña. Acá tenemos, por ejemplo, los pasos a seguir para aplicar la simbología. Tenemos acá la ventana de propiedades de capa. Acá elegimos chart, en este caso pasteles o pie. Elegimos el campo, en este caso tenemos que elegir más de un campo para comparar. Acá hemos elegido los dos campos, hombres y mujeres. Luego asignamos un color, acá en la rampa de colores. Asignamos el fondo. Acá, por ejemplo, tenemos propiedades. En este caso vamos a ver en las siguientes diapositivas el tamaño de la simbología. Acá, por ejemplo, marque el checkbox para evitar que los gráficos se superpongan. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Acá entonces vamos a ver tamaño del gráfico de sectores. Abre una nueva ventana que permite configurar el tamaño de los gráficos. Acá, por ejemplo, vemos las diferentes especificaciones que se muestra. Esto lo vamos a ver ya en la parte práctica en nuestro proyecto de armado. Por ejemplo, tenemos la siguiente ventana que nos muestra el editor de símbolos de gráficos. Acá, por ejemplo, vamos a establecer las dimensiones del gráfico de sectores, la orientación, barra o columna y otras propiedades de la pantalla. Acá vemos las especificaciones. Esto también lo vamos ya a ver en la parte práctica. Luego tenemos la simbología de gráficos, en este caso barra y columna. Los gráficos de barra y de columna pueden representar un determinado número de campos de cantidad de forma atractiva. Normalmente se puede dibujar una capa con gráficos de barras y de columnas si la capa contiene una determinada cantidad de atributos numéricos a comparar. Por ejemplo, acá hemos aplicado esta simbología para cada departamento. Acá, por ejemplo, hemos comparado la población de los 5 últimos censos que se ha realizado en el país de Perú. Acá tenemos los pasos a seguir para aplicar esta simbología de columnas o barras. Bien, por ejemplo, propiedades de capa. Acá en chart tenemos la segunda opción. Acá elegimos los campos a comparar, elegimos los colores, el fondo. Acá, por ejemplo, vamos a definir las propiedades y el tamaño del gráfico. Y por último, aceptar. Por ejemplo, acá tenemos la ventana, el tamaño de gráfico, que nos va a permitir configurar la longitud máxima de las barras del gráfico usando puntos. Bien, por ejemplo, acá tenemos que
dar un tamaño a los gráficos. Tenemos propiedades, exclusión y OK. Luego tenemos la siguiente ventana de editor de símbolos de gráficos, que nos va a permitir establecer las dimensiones del gráfico de barras, la orientación, barra o columna y otras propiedades de pantalla. Acá tenemos algunas especificaciones, ya ustedes van a ver más detenidamente cuando lo tengan la presentación. Vamos a pasar a la siguiente simbología de gráficos, que es apilados. Los gráficos apilados se utilizan para mostrar cantidades por categoría. Por ejemplo, para visualizar la población distribuida por categorías, cada entidad se anota con un gráfico que muestra las cantidades por categoría. Por ejemplo, podemos acá ver el ejemplo mostrado. Tenemos departamento y comparamos la población. También tenemos acá el siguiente mapa que representa la provincia de La Libertad y comparamos también, en este caso, hombres y mujeres. Acá, por ejemplo, tenemos los pasos a seguir para simbolizar, en este caso, simbología de gráficos apilados. Bien, por ejemplo, propiedades de capa, simbología, elegimos aquí chart y la última opción. Elegimos los campos a comparar, acá elegimos los colores, el fondo y hacemos las configuraciones necesarias y luego aceptamos. Por ejemplo, acá tenemos la siguiente ventana, el tamaño del gráfico. Acá, por ejemplo, vamos a elegir el tamaño del gráfico que queremos que se muestre en nuestro mapa. Luego también tenemos acá igual la ventana de editor de símbolos de gráficos. Esto lo vamos a ver ya en el ejemplo, en la parte práctica en nuestro proyecto de ARMAP. Bien, vamos a ir a nuestro proyecto de ARMAP y ver los ejemplos para, en este caso, la simbología por gráficos. Ya nos encontramos en el entorno de ARMAP y vamos a ver las tres simbologías que corresponden a la simbología de gráficos. Acá en la capa, por ejemplo, provincia de La Libertad, clic derecho, propiedades. En este caso vamos acá a elegir chart, byte o pasteles. Por ejemplo, hombres y mujeres. Llevamos los dos campos. Bien, vamos acá a asignar, en este caso, un fondo, está color. Acá, por ejemplo, vamos a elegir, en este caso, la segunda opción. Vamos a asignarle un tamaño 15, por ejemplo. OK. Acá, propiedades. Vamos a elegir, en este caso, en 3D. Acá, por ejemplo, la barrita ponemos a un ángulo. Quiero que se muestre así, por ejemplo. Bien, entonces vamos acá a decirle OK, aplicar y aceptar. Como podemos ver, ya nos muestra la simbología de pasteles, en este caso haciendo comparación hombres y mujeres. Por ejemplo, acá anotamos un número, esto va a ser referencial, un símbolo que tenga, por ejemplo, de acuerdo a este tamaño, va a tener la población, en este caso, suma hombres y mujeres. Vamos, por ejemplo, a cargar, en este caso, departamentos. Cargamos, por ejemplo, acá, apagamos la capa. Bien, vamos acá a simbolizar, clic derecho, propiedades, chart, simbología chart, en este caso pasteles, y vamos a elegir las poblaciones de los últimos 5 censos. Bien, acá por ejemplo vamos a dar clic y vamos a seleccionar la color, en este caso rojo. Para más práctico vamos a elegir la rampa de colores, en este caso acá por ejemplo. Bien, acá elegimos el fondo, en este caso esta color. Bien, acá por ejemplo vamos a elegir la segunda opción. OK, propiedades en 3D. Por ejemplo, acá hacemos las configuraciones necesarias. Quiero que se muestre así. Y OK, aplicar y aceptamos. Como podemos ver, ya tenemos acá la simbología de gráficos, en este caso de pasteles, y hacemos referencia a la comparación de la población, en este caso de los 5 últimos censos que se han realizado en el país de Perú. Para una mayor comprensión de la información, por ejemplo,
Vamos a ir acá a propiedades y acá vamos a bajar el tamaño, en este caso 8 por ejemplo. Acá vamos a cambiar la rampa de colores, en este caso vamos a elegir este color, aplicar y aceptar. Como podemos ver, la población en este caso va a ir de menor a mayor. En este año 1972 se tiene una menor población, en este caso verde, y la mayor población ya se tiene en el último año 2017. Bien, vamos a seguir con la siguiente simbolización gráfica, en este caso de barras y columnas. Vamos a ir a propiedades y acá vamos a cambiar. Solamente cambiamos, damos clic en chart, barras y columnas. Acá por ejemplo hacemos las configuraciones, que me muestre 50, ok, propiedades en 3D, por ejemplo quiero que se muestre así. Bien, entonces acá ok, aceptamos y como pueden ver ya tenemos en este caso la simbolización de gráficos por columnas. Podemos cambiarlo, por ejemplo, barras, clic derecho, propiedades. En este caso vamos a propiedades acá y quiero que se muestre en barras. Ok, aplicamos y aceptamos. Y como pueden ver, acá tenemos ya asignado la simbología en barras y en este caso se diferencia que la población va en aumento. En este caso desde el año 1972 hasta el año 2017. Y por último vamos a ver la simbología de apilamiento de columnas. Entonces a propiedades de capa, acá por ejemplo, y solamente vamos a mostrar la población en el año 1972 y 2017. Por ejemplo, vamos acá a pasar y también acá. Vamos a cambiar de simbología, en este caso la rampa de color. Vamos a ir acá a configurar. Por ejemplo, quiero que se muestre 50, por ejemplo. Ok, acá en propiedades vamos a elegir en 3D y vamos acá regulando, por ejemplo acá así, y por último ok, aplicamos, aceptamos y como podemos ver la población nos muestra acá en barras, en este caso columnas apiladas. Entonces como podemos visualizar, según la leyenda, la población del año 2017 es mucho mayor que la población del año 1972. Entonces hemos visto las tres formas de simbolizar, en este caso la información a través de gráficos. Bien.